Padilla Herrera, un prestigioso académico de nuestra universidad, donde también es nuestro actual director de Comunicación y Relaciones Públicas. La presentación se realiza en el marco de los festejos para conmemorar el 62 aniversario de nuestra universidad, que se cumple precisamente mañana viernes 20 de noviembre. Una fecha que sin duda es altamente significativa para todos los que integramos esta comunidad universitaria, pues constata el trabajo conjunto de nuestros directivos, académicos y personal administrativo por formar durante más de 6 décadas a cientos de generaciones de profesionales que se han incorporado e impulsado el desarrollo de Tabasco en todos los aspectos de la vida social. Nos da mucho gusto y saludamos a quienes participan como presentadores de la obra. En primer término, saludamos a la doctora Flor de Lis Pérez Morales, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, estimada doctora. Y por supuesto también a la maestra, a la doctora Marta Elena Cuevas Gómez. Gracias por estar aquí, doctora Marta Elena. Y al maestro Cristian Serino Córdoba. Los tres ellos, distinguidos profesores de la División Académica de Educación de Artes de nuestra universidad. Y también como un invitado especial, tenemos al estudiante Juan Antonio Villegas Martínez, de la licenciatura en Comunicación, a quien saludamos con aprecio y le damos la bienvenida a este evento académico. Y de manera muy particular, saludamos a quien nos convoca con su obra a esta presentación. Saludamos al autor, al maestro Juan José Padilla Herrera. Buenas tardes a todos. La dinámica que seguiremos en esta presentación del libro consta de una participación de los ponentes a quienes hemos saludado y luego abriremos una etapa de diálogo con nuestros asistentes, con nuestros interlocutores que lo han estado haciendo a través de estos eventos que hemos conformado el programa de festejos, que nos hacen llegar sus preguntas a través del chat de la sesión. Así que es un gusto de nuevo darles la bienvenida a la presentación de este libro que refleja las preocupaciones de este periodista y académico, un trabajo firme realizado durante décadas y que hoy nos hace partícipe de esa preocupación que él tiene por los problemas, los aspectos políticos, sociales, económicos, que reflejará en uno de los trabajos que se publican, y las situaciones, los aspectos de la comunicación de masas, que es otro de los trabajos que aparece en este importante libro, Cruce de Líneas, un libro que aparece dentro del fondo editorial de nuestra universidad, está dentro de nuestra plataforma y está de manera descargable. Así que yo no quiero demorar más y vamos a escuchar a nuestro primer participante. Él es Juan Antonio Villegas Martínez, cursó sus estudios de secundaria en la Federal 2 y bachillerato en el plantel también 2. Actualmente cursa el 6º semestre de la carrera de comunicación en nuestra máxima casa de estudios. Es aficionado al cine y a la literatura y a partir de sus 17 años intervino como cineasta amateur junto con sus compañeros y amigos en el cortometraje titulado Steven. Y esta semana precisamente se inaugurará en TV UJAT Canal 35.1 el programa titulado El color de la literatura, donde labora como productor y conductor. Así que, Juan Antonio, tienes la palabra, abre tu micrófono y te escuchamos. ¿Me escuchan ahorita? ¿Sí se escucha bien? Sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues un agradecimiento a todos, sobre todo la bonita presentación del maestro Padilla, cómo abrirnos las letras, cómo abrirnos esa inspiración universal, trascendental, la formación periodísticamente, abiertamente, para cualquier quien guste abrir las páginas, interesarse por la formación periodística, por ese estudio y sobre todo incursionar más, investigar más, tener fuentes, tener datos y enriquecernos a través de los escritos de cada pensador y ir más allá de cualquier forma universal de las letras.
Yo, pues, al terminar el libro, me di la tarea y hice, pues, esta pequeña semblanza titulado del título Cruce de líneas, Utopía sin la rama dorada. El proyecto Planchón Talpa, mediante sus informes, personas y figuras públicas, representan la jaula de oro por medio de una rama carente de fertilidad. Los 22 poblados ejidales en Huimanguillo y 15 en Cárdenas, promesas atribuidas al pueblo tabasqueño. Las consecuencias de un deformismo y el perecismo fueron las principales monstruos caníbales que mataron la sanación de la productividad. Cualquier valor carente de estímulos superficia en las altas de la fuerza donde principalmente el perecismo, los colmillos del neoliberalismo imprentan el nacimiento de una tragedia titulada Campos sin frutos. Las experiencias a través del tema del libro Planchón Talpa nos muestran el inicio de un proyecto a partir de la década de los años 60. Todas las personas afectadas e involucradas de la dirección son los aires puros e impuros de una colección periodísticamente oficial, con antecedentes dentro del cuerpo antropológico, estudio que nos muestra las desigualdades, las inequívocas direcciones, pero principalmente un desinterés por la preparación industrial, causando la desinfónica comunicación entre los involucrados. La experiencia a través del libro Planchón Talpa nos muestra el inicio de una antipreparación que no lidera la dirección de tomar decisiones a medias, un espacio donde Sodoma y Gomorra renacieron entre la moralidad incorrecta. Son estos los principales temas del libro Cruce de líneas, en esta ocasión Planchón Talpa. A partir de la introducción de la maestra Flor de Lis, nos muestra una preparación para entrar de materia al tema del estudio periodístico, abriendo la entrada a una conversación detalladamente descriptiva. Con todas las fuentes de nuestro autor Juan José Padilla Herrera a través de su preparación en cualquier rama de un nivel académica, su talento trascendental, su sensibilidad para narrar antecedentes y muchos temas que el lector retroalimentará al abrir el libro, armando un criterio propio. El verdadero periodista no es aquel quien desayuna morbos y las toxinas, sino el que inteligentemente logra trascender y sensibilizar cualquier tema. El presente libro, Cruce de líneas, del Planchón Talpa al caos ortográfico digital, nos muestra por una parte los puntos a reflexionar, las causas y las consecuencias de una producción sin visión oficial, y por el otro lado, la escasez de la odisea analfabética, de cuerpos y pilas sin parir crías, formas de letras que humanicen las corruptas faltas ortográficas. Muchas gracias a la intervención emocionada del estudiante Juan Antonio Villegas, que desde su particular visión se hace un acercamiento precisamente a este libro de maestro Juan José Padilla Herrera, Cruce de líneas del Planchón Talpa al caos ortográfico digital. Muchas gracias, Juan. Vamos a escuchar ahora a la doctora Flor de Lis Pérez Morales. Voy a leer su semblanza. Ella es profesora e investigadora de nuestra División Académica de Educación y Artes, doctora en estudios transdisciplinarios en cultura y comunicación, maestra en docencia y licenciada en ciencia de la comunicación por la UAM Xochimilco. Tiene especialidad en administración pública, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Sistema Estatal de Investigadores, premio a la mejor dirección de tesis de licenciatura en 2016. Jóvenes, participación política y espacios emergentes, prácticas comunicativas, publicaciones periódicas en medios estatales y nacionales. Es autora de obras teóricas de periodismo y acontecimientos sociales, Ojos que miran al mundo, Prácticas de periodismo contemporáneo, publicado en el 2019,
de la historia oral al periodismo literario, una vía de aproximación a la enseñanza del oficio y Destino El Cairo, coordinadora de libros Sujeto y Sentido en la Sociedad Mexicana, Educación, Cultura y Lenguaje, coordinadora de libros de narrativa ambiental, Mar de Historias para Contar, Relatos Prófugos, Imaginarios del Hombre y la Naturaleza e Historias de Colores Naturales. Dentro de la escritura también de capítulos del libro, destaca el advenimiento del cibermito político, genealogía de conflictos y ciberactivismo juvenil, nómadas del oficio de la palabra, al encuentro del oficio periodístico, mariposas en el tiempo. Escritora de ensayos en diversas revistas académicas como explorador de identidades, bocetos de política, protagonistas y redes sociales en Tabasco, temas de investigación, procesos comunicativos, tecnología y colectivos sociales, procesos formativos, actores y escenarios emergentes y narrativas de la sociedad contemporánea. Vamos a escuchar con atención la exposición de la doctora Flor de Lis Pérez Morales. Adelante, estimada doctora. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel, por esta presentación tan afectiva. Y saludo con mucho agrado a Marta, compañera de esta mesa, a Cristian, por supuesto, y este invitado distinguido que tenemos en Juan Antonio. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de compartir este trabajo de un compañero que, por supuesto, es el festejado, el celebrado el día de hoy, nuestro compañero Juan José Padilla Herrera. Permítanme ustedes hacer una lectura del texto que preparé para no andar saltando en las ideas. Regularmente me gusta escribir y bueno, me voy a permitir hacer la lectura del documento que escribí. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Cavadó lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló en sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de su hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Este cuento de Galeano es un viaje de descubrimiento de lo que guarda la vida. Hay viajes que son silenciosos y otros que son nostálgicos. En el periodismo, muchas de sus andanzas son hacia el tiempo reciente y pasado, evocaciones que van construyendo la memoria de los pueblos o las ciudades, que nos recuerdan los registros etnográficos de Marollé en su obra Travesía por los jardines de Luxemburgo. Relatos que pasan a ser historia, la historia como una de las mejores amigas de la práctica periodística dentro del linaje de su parentela. Cuando leí el libro de Juan José denominado Cruce de Líneas, me parecía que era un viaje a las entrañas de la cultura tabasqueña. El texto me llevó en una travesía de dos paradas en el tiempo, el ayer y el hoy. Este es un recorrido que posee algunas singularidades. Por un lado, el trabajo periodístico recuperado y por otro, las preocupaciones académicas compartidas. Primera parada, del pasado al presente del Planchón Talpa. En esta obra se presenta un primer documental periodístico. Este es mostrado como una investigación denominada El Planchón Talpa, camino al neolatifundismo simulado. A través de ella se rastrea la información histórica del proyecto de gobierno que en las disyuntivas de la indagación se acude a la evocación como elemento de clave de su escritura. Sobre el trabajo periodístico, aludo a dos aristas claves: el proceso de búsqueda que realiza Juan José y el rescate de la memoria que se evidencia con las fuentes de información. Hay una frase de Paul Ricoeur que hace alusión a estos dos asuntos, que dice: la dimensión del pasado, de una observación en el pasado, no es observable, sino memorable. Sobre esto, Ricoeur habla de la representancia o lugartenencia, significando con esto que
que todas las construcciones de la historia tienen la ambición de ser reconstrucciones que responden a la búsqueda de un cara a cara. La práctica periodística aquí mostrada es una apuesta al informante que rememora, a una información de encuentro con el otro, esa infatigable tarea, no de la verdad absoluta, sino de abrir las otras veces, sino de abrir las voces que muchas veces están silenciadas. ¿Qué sería del trabajo periodístico sin memoria? Truman Capote reconoció que el valor de su trabajo periodístico era porque tenía la capacidad de almacenar en su cerebro un 94% de la información. La tarea de investigación, el Plan Chontalpa, camino al neolatifundismo simulado, representa un insidioso rescate de la memoria. Se purga el pasado para hacerlo efectivo en el texto, para ponerlo en el mundo del lector. La historia del presente es la vocación periodística. Se trata de aprender el escurridizo pasado para darle presencia en el tiempo que representa el ahora. En ese pasado corren las voces de los campesinos, de los gestores, de los terruños, de los documentos que afianzan el destino de un proyecto que aún tiene respaldo. Los parajes de los pueblos y sus ingenios azucareros salen del olvido para ser reflexionados con otros ojos. Las aspiraciones, las utopías de un proyecto son relatadas y salen a la luz como un plan que tenía el objetivo de detonar el desarrollo económico de Tabasco, pero que hoy, en su lectura histórica, tiene otras tonalidades. El proyecto de gobierno puesto en marcha en la década de los 70 cruza la línea del tiempo para llegar a recontarse y a rememorarse ante sus lectores. Segunda parada, un ensayo que reflexiona en las disonancias del lenguaje escrito. Uno de los cruces claves que tiene el pensamiento de Bauman con el de José Ortega y Gasset es sobre el devenir, lo que a diferencia de muchos, ellos ponen en el debate no la brecha diferencial entre generaciones, sino la convivencia que tenemos en el mismo mundo. Las preocupaciones del autor de este libro se ven concretadas en el desorden ortográfico en redes sociales, una reflexión periodística que apunta a dar cuenta del presente, particularmente de las nociones que colocan a la escritura en Internet en el plano de las discusiones actuales. El advenimiento de lo digital procede en un neoterritorio que aún no alcanzamos a digerir, pero que está demarcando nuevas rutas de comprensión sobre los grandes ciberacontecimientos que trastornan el mundo contemporáneo. La disertación, permeada con tonos académicos, que presenta este apartado, alude a las transformaciones del lenguaje coloquial, cuyas incidencias se alojan en las terminaciones que le conducen a la explicación que Padilla Herrera brinda en la disortografía, término que acuna los desparpajos con los que se toman las reglas ortográficas y que ponen en crisis los procesos educativos actuales. Lo que coloca en el viaje periodístico con José es el paraje de los nativos líquidos, eso que Bauman desnuda como una generación, sectores sociales que naturalizan las reglas líquidas, es decir, miran la vida como una flexibilización de las normas. Si el lenguaje es justamente un performance de la cultura, entonces el lenguaje acusa esas transformaciones del mundo. El problema planteado es mucho más profundo de lo que imaginamos. Si la regla es un sentido de contención, de orientador de la conducta humana, su ausencia significa la hegemonía de los sin límites. Gilles Lipovetsky diría que no se trata de una escritura liberada de la codificación y la significación de la cultura, sino de una respuesta a la destrucción de la sintaxis instituida. En otras palabras, se trata de una rebelión del orden oficial instituido y el academicismo. En este sentido, las luchas de las academias de lengua entran en crisis para replantear otros visores frente a las incertidumbres que se asoman en las lenguas escritas. Finalmente retome algunas explicaciones que ya dije anteriormente sobre este trabajo. Emoticones, neologismos, lenguaje NOL, entre otras conceptualizaciones, se abren a la discusión más relevante que nos obligan a hacer preguntas. ¿Es el lenguaje manifiesto a través de la tecnología
una forma fragmentaria del pensamiento actual. La escritura actual en las redes sociales es una manera de explicar la superficialidad del pensamiento contemporáneo. Desde aquí el trabajo entra en el territorio más discutido de la educación y las formaciones emergentes, lo que también lleva a complejizar las formas de allegarse a la tecnología como un parteaguas de los procesos sociales que hoy vivimos. La tarea aquí es todavía muy larga. El arribo al fin del viaje. El plan Chontalpa, camino de neolatifundismo simulado, y el desorden ortográfico en redes sociales son dos temas que revelan la cultura contemporánea de Tabasco y abren signos reveladores de su inquietante vida social, que divisan una práctica cuya naturaleza social es repensar el pasado y el presente de la vida humana. Cruce de Línea se muestra como una obra cuyo contenido se forja en dos tópicos importantes en las discusiones de la formación en comunicación, el de la investigación y el de la escritura, lo que constituye una ruta importante que aporta la experiencia de un periodista hecho en lo que Gabriel García Márquez denomina el mejor oficio del mundo. Mi primer encuentro con el texto fue a una invitación para escribir el prólogo, que aún no logro comprender por qué Juan José me brindó tal distinción. Agradezco que me haya invitado a recorrer con él una ruta de muchos relieves. Finalmente, cierro esta participación con la noción de un viaje entre el escritor y el lector de periodismo, a la manera de las metáforas de Joan Manuel en la letra de una de sus canciones, Juan y José, que por cierto lleva el nombre del autor. Presento a ustedes una lectura fragmentada de ella. Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerza. Nadie más vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el juego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer. Y mientras José tomaba los caminos del mar, el otro le despidió desde el muelle. Del que se fue, llegaron cartas con olor a ron, cargadas de promesas, que Juan leía mientras ponía la mesa y releía sin prisa en el café. José viajó de las Antillas a la Cruz del Sur. Juan se quedó trabajando la tierra y se casó con su novia de siempre. Después, los años discurrieron mansamente, frío en invierno y en verano calor. Juan y José volvieron a encontrarse en el pontón medio siglo después. Y como si tal cosa, Juan preguntó, ¿a cuál le vas, azul o colorado? Y respondió el indiano, al que vaya esa moza. ¿Qué cosa, Juan? Tanto rodar y estamos otra vez en donde lo dejamos. Pero a ti, Pepe, que te quiten lo bailado. Y gracias, Pepe, por llevarme a bailar. Con las alas de tus cartas, José, atravesé todos los cielos de América. Contigo, amigo. Y yo diría, gracias, Juan José, por llevarnos a recorrer los otros entresijos de la cultura contemporánea de Tabasco. Muchas gracias.